Soy tierra fértil. Vamos a declarar que somos tierra fértil. Y, amén. Dice el Señor que cuando salió, dice el sembrador a sembrar, pues cayeron en diferentes tierras. Y la única que dio fruto fue la tierra fértil. Vamos a declarar que nosotros somos tierra fértil. Amén. Y que vamos a retener esa palabra que viene hoy. Amén. Que el Señor trae. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Padre, venimos delante de ti presentando, Señor, esta palabra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, que sea esa palabra direccional, Señor. Padre, declaramos que somos tierra fértil, Señor, que vamos a retener y vamos a poner en práctica y vamos a volver la rema en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo que quiera venir a distraer, Señor. A distraerlos, Señor, para que no recibamos esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, desde ahora, Padre, ahora mismo declaramos, Señor, la bendición del cielo, Padre, sobre esa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a Dios. Y después de esa oración, yo creo que ya nos pueden oír, porque casi me dijo aquí todo lo que yo tengo anotado, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Dígalo, amo la palabra, amo su palabra, yo amo su palabra. La Biblia es un valioso libro, ¿no? Es un libro con valiosos principios, ¿es así? Es con valiosos principios que nos guían ¿a dónde? Nos guían ¿a qué? A tener acceso ¿a qué? Al reino de Dios. La Biblia es eso. El Señor dejó su voluntad escrita, expresa en la palabra de Dios. ¿Quiénes trajeron Biblia? O en el teléfono se lo tienen, levanten ahí la Biblia. Ven esto. Esa Biblia, ese libro está cargado de valiosos principios como acceder al reino. Y en el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios hay salvación y vida eterna. Entonces tenemos que despertar un interés especial por leer la palabra de Dios. Y aquellos que dicen, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Señor, te estoy orando por la voluntad de Dios. Solo tiene que leer la palabra. Al leer la palabra, ahí va a encontrar la voluntad de Dios que hay para cada uno de nosotros. Amén. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, reuniones como esta, amada iglesia, tienen el objetivo, la finalidad de equiparnos, de escuchar una palabra, de equiparnos, como bien estaba diciendo hermano Erling, de que quede acá en el corazón para después ponerla por obra. Amén. De tal manera que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también hacedores de la palabra. Entonces, escuchar y hacer, para eso sirven reuniones como esta. Si no, entonces lo que venimos nada más es a ser entretenidos. Si no alcanzamos ese objetivo, esa finalidad, que la palabra es, ¿para qué? Para tener algo en nuestro depósito de que echar mano cuando llegue la dificultad. ¿Ves? Porque la palabra te despierta, te activa esperanza, te da muchas cosas dentro de ti. ¿Para qué? Para tener ese depósito y hacerle frente al día a día. ¿Amén? Entonces, para llenar de esperanza al corazón. Entonces, reuniones como esta es precisamente para ser equipado. Dile al que está a tu lado, escucha bien, está a punto de ser equipado con una nueva palabra. Amén. Ejemplo, hay otros libros también, existen otros libros sagrados. Ustedes saben que hay diferentes grupos de fe, diferentes religiones. No llamemos religión al cristianismo, porque el cristianismo lo que da es un camino para tener una relación con Jesús, una relación con el Padre. Amén. Entonces, aunque nos califiquen bajo la categoría religión, esta no es una religión más. No, religión los musulmanes, que también tienen ellos un libro sagrado, es el Corán. Y esa gente obedece a pie de la letra lo que está escrito ahí en ese libro. Tanto así que, digamos, lo que vendría a ser equivalente a lo que nosotros entendemos de morir al yo, estamos en morir a nuestra carne, a nuestros deseos,
Eso ellos lo entienden, el equivalente a eso, el morir al yo, para ellos es entregar la vida físicamente. ¿Y cuánto? O hay un grupo de extremistas que han entregado su vida, se han inmolado a sí mismos, poniéndose un chaleco con bombas y entregan su vida, porque así está escrito en el libro sagrado de ellos, creyendo que van a heredar un paraíso y no sé cuántas vírgenes. Están otros grupos como los budistas, dicen ellos que no siguen a ningún dios, pero yo los veo adorando a Buda, ¿verdad? Los budistas están, la intención de ellos, la finalidad de ellos es su ser interior, su yo, que no necesitamos un Dios externo para poder crecer. Entonces ellos quieren llegar a un punto de espiritualidad llamado nirvana. El libro de ellos se llama Tipitaka, está escrito en un lenguaje ahí pali, una cosa así. Entonces, ¿para qué? Porque según ellos todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, y que de ahí podemos llegar a niveles espirituales altos, altas esferas espirituales, que no necesitamos a ningún Dios. Eso anda más perdido que otra cosa. Pero vamos al caso, que todo lo que está escrito en ese libro sagrado de ellos lo obedecen al pie de la letra. Otros grupos, pudiéramos aquí mencionar otros grupos que tienen su libro sagrado y que están obedeciendo a pie de la letra lo que está escrito. En cambio nosotros los cristianos, dígale, en cambio nosotros nos volvemos selectivos. Nos gusta, digamos, leer la palabra por las promesas que hay de nuestro Padre para nosotros. Y no está mal. No está mal si tú estás, si te volviste un cazador de promesas, no está mal. Está bien, síguelo haciendo. Pero si aceptamos las promesas del Padre, que son para bendición, también tenemos que aceptar las palabras de corrección que están escritas también, ¿verdad? Amén. También deberíamos con el mismo gozo aceptar las palabras de instrucción que están ahí. Amén. Y no solamente ser selectivo, lo que me conviene lo creo, lo que me conviene lo hago reme en mi corazón, pero lo que no me conviene, eso lo aparto. Y nos volvemos selectivos. Algunas cosas las aceptamos, otras no. Tanto así que casi tenemos una versión de la Biblia personal. Andamos ahí con una versión nueva. En mi caso, digamos, si fuera ese mi caso, entonces tendría una versión no Reina Valera, sino que Zoraida Roder ahí. ¿Me entienden? Andamos en eso, somos selectivos en la palabra, porque hay partes en la Biblia que demanda de nosotros hacer algo, todo queremos que lo haga el Padre. Es que Dios es bueno y Él es el que me va a dar todo, pero cuando la palabra nos confronta y nos dice, tienes que cambiar tu corazón, entonces, espérate, hasta ahí llega, ¿no? Si ya pide algo de hacer de nosotros, ya comenzamos a cuestionarlo. En cambio, los otros grupos obedecen tal y cual está escrito. Si lo ponen a ellos y ahí en el Corán, o ya sea en el otro libro, los libros estos sagrados, se dice que se ponen a caminar con las manos, con la cabeza para abajo, los pies para arriba, lo hacen, porque así está escrito. Ellos no andan discutiendo, no están pensando, no lo están razonando, solamente lo obedecen. Entonces tengamos cuidado, amada iglesia, de ser selectivos con la palabra. La palabra es buena, ¿para qué? Para enseñar. ¿Es buena para qué? Ayúdenme a predicar. Para instruir, ¿para qué más? Para corregir, ¿qué más? Para redarguir, guiarnos. Para eso es útil la palabra. Entonces, si nos gustan las promesas del Señor, también con este mismo afecto, con este mismo amor que recibimos una promesa cuando el Señor nos dice, estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y nosotros, yeah. Pero cuando llega una palabra de corrección, decimos, un momentito. Entonces, prédicas como la de hoy no hay mucho. Amén. Amén. No hay muchos. Amén, porque vamos a hablar de sujetarse a la autoridad. Y a mí me hubiese gustado que un invitado viniera a predicar esto, porque no vayan a decir que tengo un interés personal en predicar lo que es la sujeción a la autoridad, pero está en la palabra. Así es que vamos a definir autoridad. Vamos a comenzar por ahí, déjenme respirar profundo. Vamos a definir autoridad, veamos qué es lo que dice.
Está en un cuadro la definición de autoridad, si me lo permiten. Si no, yo se los leo acá, si no está ahí. Diga, el Señor nos envía a sujetarnos a las autoridades. Vamos, dígalo. El Señor nos envía a sujetarnos a las autoridades. Entonces, la definición de autoridad, lo busqué ahí en lo que es el diccionario. Nada así especial. Y estoy hablando para que a ver si es que sale en la pantalla. No ha salido. Ok, entonces dice, autoridad, persona con la facultad o derecho a gobernar. Esa es la definición de autoridad para aquellos que escriben. Persona con la facultad o derecho a gobernar. Y sujeción, vamos a definir qué es sujeción. Sujeción, vamos a hablar de los sinónimos de sujeción. Obediencia, sumisión, aceptar la autoridad sin oponer resistencia, sujetarse, depender. Cuando yo llego a esa parte, depender de la autoridad, yo digo, Señor, y no es que dependemos de ti, ¿cómo es que vamos a depender de una autoridad? Entonces Dios me hablaba ahí, me enseñó el Señor, que todos acá nosotros somos seres naturales, pero también somos seres espirituales. Recuerden de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos seres espirituales, tenemos un espíritu también, ¿verdad? Amén. ¿Están aquí, Les? Amén. Entonces, aunque nos movemos en una dimensión natural, también nos movemos en una dimensión espiritual, tanto así que el Señor nos ha dicho que todo lo que atemos acá en la tierra será atado en los cielos. O sea que también estamos enviando palabra ya a las dimensiones espirituales, y que todo lo que desatemos aquí también será desatado allá arriba. O sea que tenemos una autoridad también delegada por el Señor para atar y desatar. Si no lo sabían, esas son las llaves del reino de Dios. Amén. Amén. Estamos aquí, iglesia. Entonces, tenemos que entender que tanto en las dimensiones espirituales como también en las naturales existen jerarquías. Diga conmigo, jerarquías. La jerarquía, por ejemplo, en las dimensiones, en lo que son las dimensiones espirituales, el más alto nivel de jerarquía en las dimensiones espirituales es Dios. Y cuando hablamos de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en la jerarquía, en el orden de mando, el primer lugar, el supremo, es Dios, el Altísimo. De Él vienen todas las cosas. En las dimensiones que se ven y no se ven, lo que no ves y lo que ves, todo ha sido creado por Dios. Que no lo veamos no significa que no esté creado. Hay una bendición especial para ti que ya está creada, pero no la estás viendo, entonces no la estás creyendo. Pero esa Dios ya la creó también, y lo que tenemos que hacer con fe es traer esa bendición que Dios ha dictado con su boca. Nadie se alegra por tener esa bendición especial. Una bendición que ya tiene tu nombre. Hay una bendición que el Creador ha dado para ti. Entonces con fe tenemos que traer esa bendición de las dimensiones espirituales a la terrenal. Entonces, la jerarquía, miramos a ver si está el cuadro de jerarquía. Tampoco está el cuadro de jerarquía, no importa, aquí se lo leo. Entonces, el primer lugar, diga, es Dios. El más alto es Dios, ¿verdad? El segundo, debajo de Dios están los serafines. Los serafines son ángeles creados por Dios. Y luego están los querubines. Bueno, los serafines son los administradores de la gloria de Dios. Están después los querubines. Entonces dijimos, en primer lugar, Dios Altísimo. Luego están los serafines, los administradores de la gloria de Dios. Luego están los querubines. Y los querubines son los que ministran la alabanza del Señor. Los querubines. Para aquellos que no están familiarizados de ese tercer escalón de la jerarquía, del orden de la jerarquía espiritual, de ahí es que fue expulsado Satanás. De ahí fue expulsado, del tercer escalón. ¿Recuerdan que Ezequiel habla algo sobre el querubín protector que fue expulsado? ¿No lo recuerdan? Vamos a leerlo. Pastor, si me ayuda, por favor. Están ahí con el sistema. Bueno, aquí se los leo. O búsquenlo también ustedes en su Biblia, Ezequiel 24:14. Y mientras lo están buscando, vamos a repasar. Diga, Dios en primer lugar. Dios. De Él
viene todo, Él es el origen, el Padre significa origen. Luego están los serafines, luego están los querubines, después de eso están los ángeles, y después de los ángeles estamos nosotros. Oh Señor, hiciste a los hombres un poco menor que los ángeles. Ese es en la jerarquía, estamos nosotros ahí en el quinto lugar. Que no se le vaya a olvidar eso. Si alguien lo anotó, se lo comparte a alguien. Dios en primer lugar, serafines, querubines, ángeles y luego hombres, ¿verdad? Ok, escuchen de dónde fue arrojado Satanás. Satanás era un querubín, por si no lo sabían. Un querubín. Alguien creado. Lo creó Dios. Pero pasó algo en su corazón que fue lo que hizo rebelarse contra Dios. Dice acá Ezequiel 28:14. ¿Lo tienen? Si lo tienen, digan amén. Ezequiel 28, versículo 14. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Tú, querubín grande protector. Este es el profeta Ezequiel, hablando palabra de Dios, refiriéndose de dónde fue arrojado Satanás. ¿Estamos aquí? Amén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba él? En el santo monte de Dios, ahí estaba él. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era así. Bueno, atamos todo espíritu, Señor, en el nombre de Cristo, de distracción. Todo aquello, Señor, que quiere interrumpir, Padre, esta palabra, lo atamos en el nombre de Jesucristo. Vuelvan a ver para acá, vean para acá. Préstenme la atención como nunca antes se la han prestado a ningún predicador aquí sobre la faz de la tierra. Escuchen, entonces dice, vamos, perfecto, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Miren, esas eran las piedras de fuego y Satanás se paseaba así. Dice que sus vestiduras eran piedras de fuego, eran piedras preciosas, pero no una vestidura que él se colocara encima, sino que él era hecho de piedras preciosas. Así era el Señor, así era Satanás. Dios lo creó así, Dios lo creó así, precioso, lo creó precioso, y de ahí fue arrojado del tercer rango de mando de las dimensiones espirituales. Entonces dice el 15, escucha el 15: perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era? Era perfecto. Eran en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. Diga, Satanás fue creado. Ese tipo fue creado, ese fue creado. Él no es creador, él fue creado. ¿Estamos claros? ¿Están aprendiendo inglés? ¿Están acá? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Les voy a hablar un poquito, me voy a detener ahí. La diferencia entre pecado e iniquidad es que el pecado es el resultado de la maldad que hay en nuestro corazón. El pecado es el resultado. Ejemplo, aquí yo sé que no hay nadie. Ejemplo, una persona que le gusta robar, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más. El robo, el fraude, el alterar reportes, lo que sea, eso es el producto. El origen es la maldad en el corazón. ¿Por qué? Porque si está, digamos, cometiendo fraude, está robando, está haciendo, es porque quiere más para él. Entonces ahí hay un yo sentado en el trono de su corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos acá? Amén. Entonces la iniquidad, esa es la diferencia. La iniquidad es la maldad, el origen. El pecado es el producto. ¿Ok? No se les olvide eso. Entonces dice, vuelvo a leer el 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Diga, fue echado. Fue echado del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Era un ser hermoso, era un ser sabio, pero la maldad pudo más con él
y vean en qué fue lo que se convirtió. Y habla de contrataciones. Contrataciones es convencer a otro. Las contrataciones él se puso a convencer a los demás ángeles. Él fue arrojado con la tercera parte de los ángeles, amada iglesia. Amén. Estamos hablando de cosas bien profundas, espirituales. Amén. Y es necesario hablar de esto para que entendamos de dónde viene la rebeldía de nuestro corazón. Amén. Satanás fue el precursor, el primero en rebelarse contra su autoridad. Fue el primero en hacer contrataciones y decirle a los demás ángeles, vete conmigo. Conmigo vas a estar mejor. Y los ángeles le escucharon. Y yo me quedo preguntando, pero ¿cómo así que le haya escuchado? Pero si los ángeles estaban viendo la gloria de Dios, todo el tiempo viendo la gloria de Dios, y aún así fueron convencidos. Por eso que tenemos que tener cuidado, amada iglesia, con lo que vimos. Tenemos que tener cuidado con qué estamos escuchando. Porque si viene una propuesta de Satanás para rebelarse en contra de la autoridad de Dios o en contra de las autoridades de la tierra, obviamente eso no viene de Dios, viene de Satanás. Fue la propuesta, la misma propuesta que le hizo a Adán y a Eva en el Edén. Le dice, coman de este fruto y serán como Dios. Entonces, si ellos eran como Dios, significa que ya no necesitaban a Dios en su vida. Los convenció. Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles con esas contrataciones, le ofreció algo diferente a lo que ellos estaban bien. Todos los ángeles, los querubines, los serafines, tú bajo la autoridad del Altísimo. Pero Satanás dijo en su corazón, yo podré subir y sentarme en ese trono. Él quería la posición para él. Y deshonró a Dios, deshonró al Altísimo y comenzó a contaminar a otros. Dice acá, tú querubín grande, no, eso ya está, el 16, estaba leyendo el 16. El 17, por favor, ahí está el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Un ejemplo, ¿verdad? Para que los reyes vean si Dios pudo echar por tierra a un querubín hermoso como lo había sido este ser, ¿cómo no lo va a hacer el Señor con los reyes de esta tierra o con cualquiera de nosotros? ¿Verdad? Entonces, luego dice el 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tenía un santuario. Él tenía un santuario. A él le habían asignado algo importante y desde ahí fue arrojado. Entonces, luego dice, fue con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti. Él era como un ser de llama y lo que hizo el Señor fue suprimir el fuego. Suprimir el fuego. Cuando tú alabas, iglesia, escúchame por favor, cuando tú alabas, estás prendido en el fuego del Espíritu Santo. El diablo, tú le haces recordar al diablo lo que él era antes de su maldad, porque él era un ser de fuego. Lo que hizo el Señor fue suprimirle el fuego, suprimirle ese poder que le había dado. Y todos acá, cuando alabamos al Señor, le estamos recordando a él. Por eso es que a él no le gusta la alabanza. Porque cuando nosotros nos unimos como pueblo, cuando tú estás en tu casa alabando, adorando al Señor a solas, le recuerdas a Él de dónde fue arrojado, de dónde fue Él desechado. Entonces dice que en medio, que Él sacó fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El último versículo ahí, por favor. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Sabemos el final de él. Sabemos que... Y fue arrojado de ahí, de esa tercera... Ahora sí puedes poner la jerarquía. La jerarquía la puedes poner, ahí está. Jerarquía espiritual. Dios de primero, serafines, querubines. Satanás fue arrojado de ahí, del tercer puesto de mando de los querubines, el gran querubín protector, ¿verdad? Luego vienen los ángeles y después el hombre.
Diga, yo estoy sujeto a la autoridad de Dios. Dígalo así, vamos, vamos, vamos. Tú le debes obediencia a Dios. Tú le debes obediencia al Señor. Y la obediencia de Dios es con toda la palabra, no parte de la palabra. No es que andemos ahí viendo a ver qué es lo que me conviene, pero a la hora de un confrontamiento, cuando la palabra me confronta, ay no, pasó a la página más rápido, pues porque no quiero escuchar, ¿verdad? No quiero ser confrontado. Es toda la palabra, porque todo es útil. Lo necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos sabiduría de la palabra, necesitamos esperanza en el corazón y también necesitamos las promesas de Dios. Entonces no podemos ser selectivos, que es lo que más nos gusta. ¿Amén? ¿Están acá? Amén. Sí. De manera que así como existe una jerarquía espiritual, también existen jerarquías de autoridades acá en la tierra, ¿sí o no? Amén. El presidente de un país es la autoridad más alta, ¿cierto?, del país, hablando terrenalmente. Amén. Está respaldado por toda una constitución y existen poderes del Estado, los poderes federales, el ejército, la policía, todo, mi hermano. Y después estamos nosotros. Entonces también estamos sujetos a las autoridades locales, ¿sí o no? Y estamos llamados también ¿a qué? A orar por ellos. Tenemos que orar por nuestras autoridades. De igual forma también el Señor instituye autoridades dentro de una iglesia. Amén. Y ahí es donde yo le digo al Señor, hubiese mandado a otra persona a predicar esto, Señor, no vaya a ser que luego piensen que yo tengo algún interés de por medio, algún interés personal. Así es que mejor que lo hable la palabra, mejor que le predique la palabra. Vamos a poner Romanos 13, ahí está. Diga conmigo, sométase toda persona. Algunos, todas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por quiénes han sido establecidas las autoridades? Por Él, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A mí me provoca tristeza en el corazón. Como algunas veces deliberadamente nos mandamos contra la autoridad. El Señor instituye autoridades en la iglesia, los pastores, están luego de equipo ministerial, los maestros, todos los líderes, todo ese liderazgo. Y es precisamente para que entendamos algo, para que vayamos ensayando cómo acá podernos sujetar a las autoridades. Y de esa forma, si te puedes sujetar a la autoridad local, a la autoridad que Dios te ha dado en la iglesia, entonces, si no podemos hacerlo con los que vemos, ¿cómo lo vamos a hacer con el que no vemos? Si no honramos las autoridades que podemos ver, con las que podemos interactuar, ¿cómo vamos a honrar al que no vemos? Y esto el Señor nos enseña, Romanos 13 está ahí escrito, no por casualidad. No es para fastidiarnos la vida, no, es para cuidarnos. ¿Por qué para cuidarnos? Porque dice que el que los resiste, los que resisten a los pastores, no te metas conmigo, pastora, mira, a mí no me digas nada cómo voy a llevar mi vida. Tú sigues predicando promesas, pero yo de corrección no quiero nada, pastor. Entonces hay una resistencia y entonces dice que aquellos que lo resisten acarrean condenación para sí mismos. Y cuando leo esto me acuerdo cuando la hermana de Moisés y el hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, se fueron así, se mandaron solos contra su autoridad, que es el hermano, ¿no? Moisés. Lo que pasa es que Moisés se había casado con una mujer así de mi color, tal vez más negrito, era una pusita, así, una negrita. Y ellos dijeron, mira, Moisés casado con esa pusita. Y se enojaron contra el hermano. Y murmuraron, se quejaron. Dijeron, no, Moisés no sabe lo que está haciendo. Porque lo primero para revelarse el corazón es creer que la autoridad no sabe lo que está haciendo. Es exactamente lo mismo que pasó con Satanás allá en las esferas espirituales. Él dijo, no, el Altísimo no sabe gobernar, déjeme a mí ocupar ese lugar.
Es exactamente la misma estrategia con Adán y Eva. Come de este fruto que serás como Dios. Y si somos como Dios, ¿para qué necesitamos a Dios en nuestra vida? Y es la misma propuesta también de Satanás para todos los que estamos acá. No te sujetes, tú puedes gobernar mejor. Mira que la pastora no tiene experiencia. Ven, los pastores no saben. Tú sí sabes dirigir esa iglesia, bueno, y comienza, pero si alguien viene a ti con una mentira, tú tienes la autoridad, amada iglesia, de decir atrás todo ese tipo de pensamiento en el nombre de Jesús. Amén. Solo 2 amén, 3 amén. Bueno, sigamos entonces. Así de que no es para fastidiarnos la vida, sino para cuidarnos. Y para reforzar esto que está aquí escrito, vamos a leer Hebreos 13:17. Dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes, porque saben que tienen que rendir cuenta a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría, sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo acá, amada iglesia? Que nosotros como pastores vamos a dar cuenta de cada uno de ustedes, de todas las personas que Dios nos ha confiado, porque son vidas con necesidades diferentes. Al empresario no se le puede alimentar con el mismo pasto que se le alimenta a la oveja. Tiene que ser un pasto diferente. Tenemos que cuidar las necesidades de todos. Diferentes caracteres, diferentes situaciones, aflicciones quizás en el hogar y todo. Entonces Dios nos va a llamar a nosotros a dar cuenta por cada uno de ustedes. Jairo no va a dar cuenta a Dios por Roger. Roger, Dios no lo va a llamar para dar cuenta por Joseph. No. A los pastores, la responsabilidad que hay acá, mi hermano, y que hay aquí. Y no va a decir, vengan para acá. ¿Qué pasó con toda la gente que les mandé? Los restauraste, los consolaste, los dirigiste. Vamos a dar cuenta por cada uno de ustedes. Así como el padre de familia va a dar cuenta también que eres la autoridad, varón, que estás acá. Tú eres la autoridad máxima en tu hogar. Y vas a dar cuenta por esa mujer que Dios te dio y por esos hijos. Los honraste. Los educaste, los dirigiste. ¿Qué les enseñaste? Vamos a dar cuenta. Y las mujeres también en el hogar. Dios va a decir, te puse para edificar. Vamos a llamar, el Señor nos va a llamar a cuentas. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia? Este es un tema de liderazgo. Si tú estás aquí es porque tienes un potencial fuerte de liderazgo, madre. Estos temas no se predican hoy desde el altar, porque asustan mucho. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que daremos cuenta de cada uno de ustedes, pero ninguno del otro. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Ingrid no va a dar cuenta de la hermana Sandra, ni de ella de ti. No. A los pastores. Entonces la responsabilidad es muy fuerte. Así que decisiones que hemos tomado, que a lo mejor no tengan sentido para los demás, es nuestra responsabilidad. Y eso, pero viste a la pastora, miraste al pastor, lo que ha decidido. Sí. Porque hay una señal, amada iglesia, que aunque no tenga sentido lo que hacemos, hay una señal de parte de Dios en el corazón. Que aunque no tenga sentido, hay paz. Y cuando tienes paz en el corazón, ese es el sello de Dios. Amén. Entonces, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que van a rendir cuenta. Amén. Así que también esta autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, la delegamos, la compartimos con los discípulos, los líderes suyos en los grupos de gloria. Ellos están operando bajo la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Es así. Cuando llamamos a alguien y decimos, ve, ministra al otro, están operando bajo la autoridad que Dios ha dado a esta casa. Amén. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, consiste en enviar. Recuerdan que Jesús envió a sus discípulos. ¿Recuerdan? Entonces esos discípulos estaban felices porque ellos se sujetaban. Ay, maestro, hasta los demonios se sujetaban. Sí, porque estaban operando bajo la autoridad que Jesús le delegó. Amén. Entonces,
hay que esperarse de enviar, ¿verdad? Hay que esperarse de enviar. Entonces, cuando tú esperas el momento de ser enviado por tus pastores, por la autoridad, ahí estás yendo, respetando, honrando lo que es el orden de la autoridad, en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí va en bendición. Pero somos inquietos y nos mandamos por nuestra propia cuenta, dice el Señor. No, eso no corresponde al orden de Él. Amén, iglesia. Amén. ¿Están contentos? No. Amén. Amén. No. Hablando de cosas que no tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido y que tenemos que asumir los pastores, y puede ser a la vista de los demás no tiene sentido. Y eso me recuerda una clase que dimos el otro día los discípulos, cuando Jonathan fue con su paje de armas, el escudero, ¿no? Amén. El escudero era un muchacho, el que cargaba las armas de Jonathan. Ahí el bravo era Jonathan. El bravo, el hombre de guerra era Jonathan, el hijo de Saúl. Y el muchacho que le cargaba las armas, y viene Jonathan y le dice: mira, se me ha ocurrido una idea. ¿Qué habrá conmigo Jonathan ese día para decidir una cosa así? Dice: tú y yo vamos a cruzar. Está ahí, vean que yo se los estaba contando y ahí está. Bueno, entonces dijo Jonathan: es aquí que nosotros pasaremos hacia aquellos hombres y dejaremos que nos vean. Los hombres esos eran los filisteos, los que eran el espíritu, ¿cómo se llama? El ejército enemigo. Entonces, la propuesta de Jonathan, que los dos ellos solitos, Jonathan y el muchacho que le cargaba las armas, que pasaran para allá, al otro lado, y nos vamos a dejar ver. No tiene sentido. ¿Qué estrategia es esa? No tiene sentido. Ya pensándolo bien, con los patitos en fila, dice uno: ¿qué le pasó a Jonathan? Pero Jonathan era la autoridad. Bueno, y si nos dicen así: esperad hasta que nos acerquemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos hacia donde ellos están. Siguiente, por favor. Pero si nos dicen: subid hasta nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano. Esta será la señal para nosotros. Escuchen esto, por favor. A Jonathan no se le había garantizado la victoria, pero de repente él se le prendió, había una necesidad en su corazón de hacer algo. Y le dijo a este muchacho: vámonos para el campo enemigo y nos vamos a dejar ver. Que nos vean. Y si nos dicen: vengan ustedes para acá, entonces significa que es la señal de Dios que nos entregó la victoria. Vamos a ver el siguiente. Ambos se dejaron ver por el destacamento de los filisteos, y estos dijeron: ahí los hebreos, que salgan de las cuevas donde se habían escondido. 12. Los hombres del destacamento gritaron a Jonathan y a su escudero diciendo: subid hasta nosotros y os haremos saber una cosa. Y Jonathan dijo a su escudero: sube detrás de mí, papá, porque Jehová nos ha entregado a estos enemigos en manos de Israel. Continuemos. Entonces hubo pánico. Vamos, cuando obedecemos a Dios ponemos a temblar al enemigo. Amén. Aunque no tenga sentido lo que Dios te manda hacer, esa fe a ciegas, que Dios que te está mandando a hacer algo, aunque a los ojos de los demás no tiene sentido, no hay un principio, un final, ¿en qué va a terminar eso? No se puede entender, pero ponemos a temblar a Satanás cuando tú te dejas guiar por la voz del Espíritu Santo. Amén. Hubo pánico en el campamento, en el campo y entre la gente. Los del destacamento y también los destructores temblaron, y la tierra se sacudió, pues hubo gran pánico. No fue pequeño pánico, sino que hubo gran pánico. ¿Qué sigue? Vamos rápido, por favor, que ya estamos terminando. ¿Hasta ahí llegó? Ok, no, déjalo, quita eso, por favor. Ahí está. Entonces, ese día se celebró una gran victoria. Vamos, diga, ese día se celebró una gran victoria. A veces como pastores nos vamos a equivocar, sí, no somos perfectos, el único perfecto es Dios.
y hacemos cosas y decidimos cosas que quizás a la vista de todos los demás no tiene sentido. Pero el que los pastores te envíen a hacer algo, aunque no lo entienda, hazlo. De todas maneras, Dios no le va a pedir cuenta a él, sino que a tus autoridades. ¿Me estás comprendiendo? Amén. Se hace, únicamente se hace, porque al final Dios a quien va a llamar aquí y decir, ven papá, ¿por qué enviaste al ministerio de Esperanza y Gloria a hacer esto, aquello y lo otro? Ven, va a ser a nosotros, porque somos nosotros los que vamos a dar cuenta. Así que de repente tú ves que tus pastores están tomando decisiones extrañas, pero ¿qué pasó aquí? Tú tranquilo, ora por nosotros solamente, porque eso es a lo que Dios nos ha mandado, a orar por nuestras autoridades. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a poner el versículo que tenían ahí, por favor. Ya estamos terminando. Esta es la tercera vez que lo digo. Dice Romanos 13, escuchen esto. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Estamos hablando de la IRS. Estamos hablando de declaración de taxes. Si cometemos fraude en la declaración de taxes, mi hermano, ahí estamos obviando, estamos siendo selectivos, queremos borrar Romanos 13:7, queremos borrarlo, no queremos declarar los taxes tal como son, como deben de ser. Entonces dice, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Por qué? ¿Para qué? Veamos el 8, vamos. Dice, no debas a nadie nada, salvo el amarnos unos por otros. ¿Qué está diciendo la palabra? Que lo único que debería de deber, la deuda que tenemos es amarnos unos con otros. Amén. Pero respeta al que tiene respeto, ¿sí? Honra al que merece la honra, ¿verdad? No debamos nada a nadie, salvo el amarnos unos con otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, en otras palabras, no le hagamos al otro lo que no queremos recibir nosotros. Amén. ¿No quieres ser criticado? No critiques. ¿No quieres ser juzgado? No juzgues. ¿No quieren que dudes de ti? No dudes de los demás. ¿No quieres ser ofendido? No ofendas. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo. ¿Por qué nos manda el Señor a hacer esto? Conociendo los tiempos. Amén. Con esa finalidad. Hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. O sea, que aquellos que no hacen esto están dormidos todavía, ¿verdad? Amén. Pero ya es hora de despertar el sueño. Despiértate, dile a ese que está durmiéndose al lado tuyo. Despiértate, despiértate, despiértate. Entonces, el amor dice, hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creíamos. Amén. Creemos que viene nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces aprovechemos este tiempo para amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Sin juzgar, sin criticar. Deja que tu hermano tenga esa relación, que conozca a Dios de una forma personal. En muchas ocasiones lo que nosotros queremos es estar corrigiendo, ahí, y la gente toma resistencia y dice, no, ¿qué pasa? Otras veces lo que hacemos es tirar la almohadita. Dios está procesando el corazón, está pasándote por una prueba fuerte. Y llega la pastora y ¡pum!, te tira una almohadita y dice el Señor, Zoraida, me dañaste la obra, yo lo estaba procesando. Porque somos rápidos a querer hacer algo en ocasiones y no le preguntamos al Señor si lo que vamos a hacer es la voluntad de Él. Amén. Aleluya. La noche está muy avanzada. Esperanza y Gloria. El día está cerca. El día de nuestra redención está cerca. Quitémonos, despojémonos, saquémonos de encima toda obra que no viene de Dios, toda obra de las tinieblas, y vistámonos
con las armaduras de la luz. Amén. O sea, que para hacer luz, para vestirnos de luz, primero nos tenemos que desvestir de toda obra de las tinieblas. Y arrepentirnos si hemos provisto para la carne, porque para eso somos buenos, para proveer para nuestra carne. Hoy es un día que la palabra nos ha confrontado. Amén. Es necesario. Toda la palabra de Dios es necesaria. Amén. Les voy a pedir, amada iglesia, que nos pongamos en pie. Es decir, que si alguien te viene a decir, oye, viste qué mal están las cosas ahí con los pastores, tú lo que vas a decirle es, ¿y no te parece mejor que hables con ellos? ¿Verdad? Hay una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros. Está a temblar. Y es Dios sosteniéndonos. Ocupar lugares de autoridad es estar expuesto a ser criticados, a ser juzgados. Junto con el llamado viene esa autoridad. Antes que nos ordenaran como pastores, no teníamos la autoridad para pastorear. Eso vino con el ejercicio del pastorado. Un pastor que no está ejerciendo tampoco tiene la autoridad. La autoridad viene con el ejercicio del llamado. Iglesia, les pedimos que oren por nosotros. Necesitamos ser sostenidos también. Yo veo esos videos cuando el pastor los está trabajando en la casa y yo digo, ¿quién es esa mujer que está predicando? No me conozco. Porque este que está acá es cobarde. Me tengo que llenar de valor de nuestro Señor para traer la palabra que Dios me ha dado. No mi palabra, no mi mensaje. Señor, ¿por qué me pones a predicar de esto si a nadie le gusta hablar de sujeción? Me estás metiendo problemas. Pero en Romanos 3, el domingo pasado fue Romanos 2. Y el siguiente domingo es Romanos 14. ¿Qué voy a hacer? ¿Cruzarme el capítulo para no buscarme problemas con nadie? No puedo. Tengo que obedecer a Dios. Cuando tenía 14 años fui libre. Dios me libró de un gran temor que había sobre mí, era hablar en público. Incluso para tomarse una foto me iba detrás de los otros. Yo quería no aparecer en la foto y me iba detrás y si acaso enseñar la cabecita nada más. Del temor que yo le tenía a la gente. Y había un profesor al que le temía muchísimo, tenía un miedo todos los días. A las 7 de la mañana la clase era con él. Wow. Y recuerdo que Dios usó a ese hombre para librarme de ese miedo de hablar en público. Éramos vecinos y ese día mi papá no pudo llevarnos a clase. Mi papá siempre nos llevaba a la escuela, nos buscaba y nos traía. Yo no sé cómo hacía mi viejo para hacer eso, pero ese día, como cosas, casualidades de la vida, mi papá no pudo irnos a dejar y tuve que caminar a buscar el bus. Y como era vecino mío, ese profesor a quien yo le temía, me lo encontré y yo ya no me podía ir a la otra acera. No. Dios, ni modo. Aquí voy. Entonces, con temor y todo, nos fuimos juntos. Incluso él se puso así en la esquina, esperarme que llegara para que fuéramos caminando juntos a la parada del autobús. Yo temblaba. Y vino él, puso su brazo así, me agarró aquí del brazo. Le estaba doliendo una rodilla y todavía yo le estaba haciendo de bastón. No
olvido esa experiencia porque fue el día que Dios me libró de mi temor. Y me dice ese hombre al quien yo le estaba temiendo, me decía que tenía un peso de autoridad ese hombre de verdad. Me dice: Soraya, quiero decirte algo. Dígame, me hace con la voz quebrada. Tú eres mi mejor alumna. Y yo le digo: no, profesora, su mejor alumna es Ileana Meléndez. No, tú. No, yo con costo le saco 60 si yo paso su clase así, raspando. Y estudiaba. Para esa clase yo estudiaba tanto. Y no podía, 60, 70, cuando era 70, ay Dios mío, era una fiesta. Pero Ileana Meléndez le saca a usted 100. Todo el tiempo le está sacando. Te voy a decir una cosa, esas son notas. Pero tú cuando pasas adelante a exponer la clase, es tan delicioso. ¿Cómo transmites el mensaje? Una tonelada de temor de mi corazón. Y era Dios preparándome. Me libró ese día con esa frase para este llamado. Después de eso fue que, no sé por qué les estoy diciendo esto, después de haber sido libre de eso, me dijo: ¿sabes qué? Vas a llevar, te vamos a dar el privilegio de llevar el discurso de la graduación de todo el instituto. Miles de gente, miles de alumnos. Gracias a Dios todos estaban hablando uno con otro, nadie le prestaba atención a mí. Honremos las autoridades porque algo bueno tienen para nosotros. No es que estemos totalmente de acuerdo con lo que hacen. No. Dejen que decidan, que ejerzan. Porque al final de cuentas son ellos, las autoridades, las que van a entregarle las cuentas al Señor. Les pido a todos que oren por nosotros, amada iglesia. Y hablando de algo bueno, tengo una bendición para todos ustedes. Levanten su mano. De parte de Dios. Bendigo este pueblo, Señor, a quien amo. Daría la vida por cualquiera de ellos. Los amo. Los bendigo con toda bendición del cielo, Señor. El llamado y el propósito para cada uno de ellos lo veremos. Y se llena de alegría, Señor, mi corazón, de saber, Padre, que me ha dado hombres y mujeres valientes dispuestas a pelear al lado nuestro, levantar la bandera por esta casa. Yo doy gracias, Señor, y los bendigo con toda bendición del reino de los cielos. Que sus pasos sean seguros, Señor. Veremos cumplida tu obra, perfeccionada tu obra en ellos. Qué privilegio, Padre, ocupar estos lugares, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Tú te encargas, Padre, de todas sus situaciones. Solo podemos unirnos a la declaración del cielo, que tú te encargas, Señor, de sus vidas y que nada le faltará. Que tú eres el pastor de pastores, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Enséñanos a sujetarnos, no a cuestionar, sino a sujetarnos, Señor, a nuestras autoridades, Padre. Cancelo, Señor, toda condenación sobre sus cabezas, Padre amado. Cancelo toda condenación que hayan venido por no entender este principio, Padre. Yo lo cancelo como Moisés. Estoy intercediendo, Señor, para sanar los corazones, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que el bien y la misericordia les acompañará donde quieran que vayan. Que ellos son, Señor, grandes
grandes, Señor, frente a tus ojos, Padre. Y que veremos, Padre Santo, ese nuevo nacimiento del cual hoy tú hablaste, Señor. Los bendigo con toda bendición del cielo. Que el favor y la gracia de Dios esté sobre ustedes. Que el resplandor de la gloria de Dios les acompañe. Y a donde quieran que vayan, sepan todo su entorno que llegó uno que carga la gloria de Dios, que carga su gloria. Los bendigo con sanidad para el que esté enfermo, Señor, con abundancia para el que esté en escasez. Los bendigo en el nombre de Cristo, declarando que en esta semana será una semana de éxito, de victoria, una semana grande, Padre, donde tu nombre será exaltado y glorificado por siempre. Te honramos, Señor, que tú eres nuestra autoridad máxima. Gracias, gracias, Señor.